tienes la capacidad de poder dirigirlos, pues las guías de sepsis nos dicen hay que tomar antibióticos, hay que tomar marcadores inflamatorios antes de hacer cualquier movimiento de antibióticos y en pocas horas, obviamente, para poder después enfocarnos, ¿verdad? Porque esto es lo que quizá esta mezcla de ser agresivos con el tratamiento, pero también siendo inteligentes, pues es la raíz de la optimización de los antimicrobianos, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué pretendo decir? Pretendo introducirlos, pretendo llevarlos, espero que toda esta forma de introducción los lleve a pensar que, pues, que podemos utilizar algunos preceptos, algunos conceptos de farmacología que nos pueden ayudar a tener mejores tratamientos en nuestros pacientes, de acuerdo a esta gráfica anterior que pasamos. Empezando como primer punto, vamos a tocar el tema del volumen de distribución de antimicrobianos, ¿verdad? Entonces, esto es una figura muy también ampliamente conocida, que todos seguramente la vimos en nuestras clases de farmacología, en donde pues sabemos que el 50-60% de nuestra superficie corporal está hecha de agua, ¿verdad? Y que obviamente esta agua está distribuida en líquido extracelular, en líquido intracelular, en espacios intersticiales y en el plasma. Si lo vemos de otra forma, pues tenemos aquí que en los capilares sanguíneos, en el espacio intracelular, el espacio extracelular, se distribuyen diferentes litros. En una persona que pesa aproximadamente 70 kilos, sabemos que en los espacios intracelulares tenemos el 66%, que son 28 litros. En los espacios extracelulares tenemos el 33%, que son 14 litros, y en los capilares o en el volumen sanguíneo, en el volumen plasmático, es un 10% y corresponde a 4.2 litros, ¿no? Entonces, es como se distribuye habitualmente o como se pretende, como se percibe, como se da la idea de que se percibe teóricamente la distribución de líquidos en el cuerpo, ¿no? Aunque no deja de ser un concepto teórico. También sabemos, aunque sí tengo que comentar, digo, mi formación de farmacología es simplemente, a lo mejor en un sentido básico, no pretendo suplantar a un químico farmacobiólogo o a un especialista en farmacia, ¿verdad? Quizás los conceptos que tengo llegan a ser muy sencillos, pero trato de entender como la practicidad que me lleva al día a día del trato con mis pacientes. Sabemos y definimos el volumen de distribución como la disolución del fármaco a través de los diferentes espacios corporales, ¿verdad? Y también sabemos que esta disolución generalmente es equilibrada, y también sabemos que esto es un concepto de percepción, es un concepto teórico, es un concepto que llega a cambiar, que es dinámico, pero que sin embargo, pues en conceptos in vitro llega a ser reproducible. Y sabemos que diferentes antimicrobianos tienen volúmenes de distribución tremendamente amplios, como es el caso del trimetoprim-sulfametoxazol, que llega a tener 100 litros por kilogramo de peso, comparado con aminoglucósidos como la micacina, que llega a tener 0.26 litros por kilo de peso. Suponiendo que alguien pesa 70 kilogramos, estamos hablando que alguien que pesa 70 kilogramos, el volumen de distribución de la micacina quedan 18 litros, al igual que probablemente igual a ceftriaxona y así sucesivamente. Entonces, cada fármaco, cada antibiótico tiene su diferente volumen de distribución. ¿Esto en qué nos permite hacer conceptos teórico-prácticos o conceptos clínicos? Les pongo este ejemplo de la daptomicina, un fármaco que se utiliza para tratamiento de infecciones por microorganismos gram positivos. Su utilidad es mayor para bacteriemias, su utilidad es mayor para endocarditis, de válvulas cardíacas derechas, su utilidad es mayor para infecciones de piel y tejidos blandos, ¿verdad?
Tenemos que este fármaco tiene un volumen de distribución para una persona de 70 kilos de 7 litros. Tenemos aquí esquematizados nuestros principales espacios de distribución del agua, y la disolución de la daptomicina, siendo de 7 litros, quedaría así. En el espacio intravascular se quedan 3.5 litros y se alcanza a llenar el plasma, ¿verdad?, de daptomicina, y alcanza a atravesar a espacio intersticial otros 3.5 litros, y ahí se acabó. Si el volumen de distribución es de 7 litros, para espacio intracelular nos quedan 0 litros, ¿verdad? Y entonces, otro ejemplo es tigecyclina, un fármaco que se utiliza para una gran variedad de enfermedades infecciosas, tiene sus pros, sus contras. Lo muestro con la intención de darles a entender el concepto de volumen de distribución. Es un fármaco que tiene un volumen de distribución de 9 litros por kilogramo. Es decir, que el volumen de distribución en una persona de 70 kilos llega a ser hasta de 630 litros. Entonces, este fármaco, por el volumen de distribución que maneja, tiene la capacidad de distribuirse y llenar prácticamente todos los espacios y todavía aún así sobrarle, y esto probablemente se distribuye inclusive a tejido graso, ¿verdad? Una vez que empiezan a ocupar todos los espacios intravasculares, intersticiales, intracelulares, pues entonces empieza a distribuirse si son antibióticos lipofílicos por grasa. Entonces, tenemos el ejemplo clásico de un fármaco con un excelente volumen de distribución, y que esto pues puede ayudar para tener ciertos conceptos como el que sigue. La distribución de los antibióticos es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque también una idea de la que tenemos que tener siempre que tratemos un proceso infeccioso es en dónde se encuentra el microbio. ¿Qué estoy tratando? Estoy tratando una bacteriemia, en donde sé que lo que necesito es una concentración del fármaco en los capilares sanguíneos. Necesito el plasma repleto del antibiótico. O por el contrario, estoy tratando de conseguir que el antibiótico se internalice en el espacio intracelular, porque tengo microorganismos que van en el sistema inmunológico y que se encuentran ocultos en el espacio intracelular, como pueden ser riquecias, como pueden ser clamidiófilas, como pueden ser legionelas, como pueden ser Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en este contexto, lo que necesito son antibióticos que penetren con una muy buena facilidad a espacio intracelular, y para esto pues es importante conocer los diferentes volúmenes de distribución de los diferentes fármacos, ¿no? Entonces, otro concepto importante, además del volumen de distribución que debemos de preguntarnos, o la pregunta obligada es: ¿en dónde está la infección? ¿El fármaco que voy a utilizar tiene un volumen de distribución suficiente como para penetrar en el espacio en donde voy a querer tratar la infección? Si esto es sí, vienen otros conceptos importantes como llega a ser el tiempo, la concentración por encima de la concentración mínima inhibitoria y la vida media del fármaco. Vamos a reflejarlo así. Esta figura es muy importante porque representa 3 escenarios cuando tratamos a un paciente con una enfermedad infecciosa. Si se fijan, tenemos la curva número 1 representada en rojo, la curva número 2 representada en morado, y la curva número 3 representada en un azul marino, ¿no? Entonces, ahí observamos que para cada una de ellas tenemos una curva de concentración tiempo, ¿verdad? Entonces, en la curva número 1 tenemos acá esquematizado en la parte superior izquierda qué es lo que sucede con las bacterias. Tenemos bacterias susceptibles que están pintadas en azulito, y tenemos bacterias resistentes que están pintadas en rojito, ¿verdad? Entonces, esas bacterias, dependiendo de la concentración y el tiempo del antibiótico, pues podemos determinar si necesita una mayor o menor concentración. El escenario 1 es aquellos en donde utilizamos dosis de antimicrobiano subóptimo, como se alcanza a ver
una curva muy pequeña, muy liviana, muy ligera, en donde prácticamente no pasa nada. O sea, la población bacteriana sigue siendo la misma, porque por acá tenemos la concentración suficiente o la concentración media para cuando menos tener un 50% de eliminación bacteriana. Tenemos la curva número 2. En la curva número 2 tenemos cercanía a la concentración mínima inhibitoria, sin embargo no suficiente para poder lograr cuando menos la eliminación del 50% de la población bacteriana. Y la curva número 3, como se observa aquí, cuando conseguimos una concentración máxima del fármaco de acuerdo a la farmacología del mismo, tenemos eliminación de las cepas. Aquí hay un concepto bien importante porque sobre todo cuando estamos tratando microorganismos multidrogo resistentes, tenemos que fijarnos en la concentración mínima inhibitoria, porque muy probablemente necesitemos conseguir concentraciones 8 a 10 veces por encima de la misma para poder lograr curvas como la número 3. Preocupa mucho la curva número 2, porque la curva número 2, como les comenté en un principio, viene el concepto teórico de lo que no matas, lo seleccionas, en donde esto nos lleva a un fenómeno microbiológico que se conoce como la ventana de selección de mutantes resistentes, en donde la no adecuada concentración del fármaco a través del tiempo y no alcanzar de forma continua la concentración mínima inhibitoria en una curva de concentración tiempo, pues conlleva a que haya selección de bacterias resistentes y que estas aún lleguen a duplicarse más. Y entonces es cuando tenemos problemas clínicos en donde el paciente no mejoró y además si el paciente lleva hospitalizado 5, 7, 10 días, empiezan a aparecer ya las mutantes resistentes y entonces no nos explicamos cómo es que el paciente viene de la comunidad y ya trae un acceso por una Escherichia coli con beta-lactamases de espectro extendido y más bien no nos dimos cuenta que es posible que nosotros la hayamos seleccionado por no haber logrado concentraciones adecuadas para el fármaco, ¿sí? Entonces, sabemos que tenemos fármacos que son concentración dependiente o fármacos que son tiempo dependiente. Hay conceptos en donde podemos tener concentraciones mínimas inhibitorias, teniendo por arriba de la concentración mínima inhibitoria, a través del tiempo, esto nos puede llevar a que tengamos efecto bactericida continuo. Por otro lado, tenemos fármacos que solamente necesitamos que lleguen a una concentración máxima para que inclusive podamos tener suficiente para poder eliminar al microorganismo. Y es más, aún así, algunos de estos, después del tiempo, siguen teniendo efecto bactericida, lo que se conoce como el efecto postantibiótico. Y tiene que ver con que el antibiótico tiene la particularidad de tener un mecanismo genético por medio del cual, a pesar de que ya no hay concentraciones del antibiótico perceptibles por arriba de la MIC, genéticamente las bacterias siguen siendo inhibidas en su fase de crecimiento y esto es pues más bien como un efecto post que dejan estos antibióticos. Entonces, este concepto teórico es importante porque esto lo llegamos a ver mucho en situaciones clínicas en donde el paciente no mejora a pesar de tener las dosis que de antibiótico que se supone que son las que nos dice pues el manual Sanford o el manual X, el Goodman y Gilman o es el que utilizábamos en la residencia, esa dosis, y dices, bueno, ¿por qué no alcanzo? ¿Por qué no alcanzo al paciente? Puede ser que lo que estés experimentando sea un efecto inóculo. Recordando que, por ejemplo, que in vitro tenemos una concentración de antibiótico conocida con una densidad bacteriana también conocida. In vivo, recuerden que la concentración de antibiótico es conocida, sin embargo, la densidad bacteriana, como por ejemplo pudiera ser en un absceso hepático, es desconocida.
y la densidad bacteriana en un absceso hepático, por poner el mismo ejemplo, puede ser de millones de bacterias que se encuentran distribuidas en ese absceso, y que eso las tiene, ¿cómo se llama? Las tiene inclusive con el fenómeno de selección de mutantes resistentes. No alcanza a llegar a penetrar el antibiótico aquí, selecciona solamente algunas bacterias. Acuérdense que aquí dentro de todas estas mundo de bacterias que pudiera haber en este absceso, vamos a encontrar, como decimos coloquialmente, bacterias de chile, de mole, pozole. ¿Eso qué significa? Que vamos a encontrar bacterias en fase estacionaria del crecimiento, bacterias de replicación rápida, vamos a encontrar bacterias viejitas, bacterias nuevas, bacterias con cierto tipo de mutaciones. O sea, en fin, va a haber una heterogeneidad en la densidad bacteriana. Y evidentemente esto puede tener implicaciones en la actividad del antibiótico. Por eso mismo, desde que estamos en la escuela, pues nos han dicho, absceso que no se drena, absceso que no se cura, ¿verdad? Entonces, si tienes oportunidad de liberar carga bacteriana de alguna forma, y sobre todo si es de tipo quirúrgico o de tipo de drenaje, pues eso te va a ayudar muchísimo, inclusive para el tratamiento de enfermedades infecciosas multidrogoresistentes, ¿no? Otro concepto también muy importante viene siendo la vida media y la probabilidad de conseguir eficacia terapéutica. Se los muestro aquí, miren. Desde el punto de vista teórico, existe un fenómeno que se conoce como el estado estacionario o el estado de equilibrio de una droga. Una vez que administramos una droga que, por ejemplo, tiene una vida media, si quieren lo dejamos aquí en 45 minutos, de forma inicial, pues el antibiótico va a tener, bueno, es de media hora esta vida media, tiene una vida media de media hora, va a llegar y va a empezar a caer su concentración, y otra vez se le va a administrar dosis y va a caer la concentración, y otra vez se le va a administrar dosis y va a caer la concentración, y así sucesivamente, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde a través de las aplicaciones que se tengan del fármaco, va a llegar un momento en donde va a llegar un estado de equilibrio o un estado de estable o un estado estacionario, en donde las pérdidas van a ser iguales a las ganancias, y entonces tanto lo que se elimina, tanto como lo que se administra, permanece estable. Y aquí es en donde los farmacólogos nos solicitan medir niveles de un fármaco para evaluar si estamos logrando concentraciones terapéuticas. Entonces, el concepto es, como viene aquí, entre 4 y 5 vidas medias de cualquier antibiótico o de cualquier fármaco. Aquí viene una vida media, 2 vidas medias, 3 vidas medias, 4 vidas medias. Entre 4 y 5 vidas medias se llega a lograr el estado de equilibrio en el plasma de un fármaco. Es cuando podemos medir si el paciente tiene concentraciones plasmáticas adecuadas, y podemos predecir que el paciente está consiguiendo una eficacia terapéutica porque el fármaco está equilibrado dentro de su organismo, ¿sí? Ejemplos, meropenem. Meropenem es un fármaco que se utiliza para bacilos gram negativos, incluyendo las cepas con beta-lactamasas de espectro extendido. Su vida media es de 1 hora, entonces, siguiendo el concepto previo, el estado de estacionario de la droga lo vamos a tener a las 4 horas. Entonces, si esto es así, tenemos que la curva del meropenem va a seguir así. En 4 horas vamos a poder obtener niveles terapéuticos aceptables, ¿verdad? La droga logró ya su estabilización en el plasma, ¿sí? Que puede ser una medida indirecta de eficacia terapéutica, de que el fármaco está logrando el objetivo de concentración, ¿verdad? Ahí está. Ertapenem, un fármaco muy parecido a meropenem, de la misma familia, ambos con la misma capacidad antimicrobiana, salvo que ertapenem no tiene actividad contra Pseudomonas aeruginosa, pero farmacológicamente tienen las demás propiedades en el contexto de afectación a cepas en cuanto a farmacodinámica. Sin embargo, se presta
se presta a mencionar o hacer la comparación entre meropenem y ertapenem, porque ertapenem tiene una vida media de 8 horas, contrario a meropenem, que tiene una vida media de 1 hora. Esto nos lleva a saber que la estabilidad del fármaco ertapenem la vamos a conseguir hasta las 32 horas de iniciado el fármaco, contrario con meropenem, que vamos a encontrarlo en 4 horas. Esto tiene practicidad, ¿verdad? Si yo necesito conseguir niveles terapéuticos lo más pronto posible, espero que el mensaje haya quedado claro. Es conveniente utilizar antibióticos con vidas medias cortas, aunque tengamos que utilizar más dosis, porque de lo contrario podemos tardar en encontrar el estado de equilibrio y puede ser que el paciente tarde en responder al tratamiento, ¿verdad? Cuando tenemos que utilizar fármacos de vida media larga, pues algo que podemos hacer es subir la dosis, y eso lo llegamos a hacer tanto con meropenem como con ceftriaxona, sobre todo cuando tenemos pacientes en estado crítico, en esas curvas que no queremos que lleguen al daño de órgano, ¿no? Entonces, fíjense cómo de un mismo antibiótico de una misma familia podemos hacer la aseveración de que no son iguales y que por ejemplo, ertapenem pues tiene efectos mejores en cuanto a la ecología bacteriana, tiene una posología pues evidentemente mejor que el meropenem. Sin embargo, meropenem tiene una vida media mucho más corta, alcanza el estado estable o el estado estacionario muchísimo más rápido, tiene un volumen de distribución más estrecho y por lo tanto puede tener una mayor tiempo en plasma. Entonces, es lógico pensar que si tengo un paciente en estado de choque, en una respuesta inflamatoria intensa, no se diga si tengo un paciente con un microbio multidrogo resistente, por mucho necesito escoger antibióticos de media corta. Entonces, si tengo que tratar un paciente grave con sepsis abdominal, ¿qué escogería? ¿Meropenem o ertapenem? Por mucho, escogería meropenem como primera opción, y posteriormente puedo deescalarme, ¿verdad? Una vez que ya haya conseguido el estado de equilibrio del fármaco en el plasma, ¿no? Entonces, como en general, por ejemplo, los beta-lactámicos son considerados fármacos que tienen actividad bactericida, ¿verdad? Lenta, ¿verdad? Tienen vidas medias cortas, casi la mayoría, ¿verdad? Dependen de su concentración por encima del tiempo, ¿verdad? Pero también conforme va pasando el efecto se va perdiendo, la concentración, perdón, conforme va bajando la concentración se pierde el efecto. Entonces, conceptos prácticos que podemos hacer en estos casos es dosis a intervalos más frecuentes o dosis prolongadas o dosis continuas, ¿verdad? Como vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, antibióticos que dependen de concentración, o sea, que no necesitamos darlos más frecuentemente, no necesitamos partirlos, sino todo lo contrario, como tienen un efecto post-antibiótico, y les digo, esto tiene que ver con la propiedad del fármaco, la capacidad que tiene para poder inhibir genes bacterianos que hacen que la bacteria siga atolondrada todavía por un tiempo razonable, y a pesar de que ya no se detectan niveles de concentración plasmática adecuados, sigue habiendo éstasis bacteriana, y estos, pues el efecto mejora con más concentración, la dosis más alta posible en concentraciones más largos es lo que se prefiere, ¿no? Entonces, la expectativa contra la realidad, o sea, porque una estrategia importante, frecuente en el tratamiento de microbios multidrogos resistentes es infusión de fármacos. De acuerdo con todos estos conceptos que les he estado dando a entender,
Necesitamos antibióticos con buenos volúmenes de distribución, dependiendo a dónde queramos que entre la infección. Necesitamos antibióticos con vidas medias cortas. Necesitamos antibióticos que mantengan las concentraciones mínimas inhibitorias por encima de lo mínimo requerido, ¿verdad? Inclusive 8 a 10 veces más. Y es por eso que desde hace varios años se utilizan infusiones de antibióticos. La infusión de antibióticos es una estrategia muy buena para el tratamiento de microbios multidrogos resistentes, como voy a mencionar más adelante. Sin embargo, mucho cuidado en que no todos los pacientes están hechos para infusión de antibióticos, porque lo ideal es tener la curva de arriba, pero la curva de abajo, ojo, recuerden que estas curvas nos pueden estar generando mutantes resistentes, seleccionar bacterias, que el paciente, lo voy a poner, errores clásicos. El paciente camina, va al baño y tiene un antibiótico en infusión, a cada ratito se le descanaliza, dura 6 horas sin canalizarse porque pues no le encuentran ya las venas, el paciente se desespera y le cierra los líquidos, etcétera, etcétera. Entonces, no todos los pacientes están hechos para infusiones de antibióticos. A pesar de eso, bueno, pues sabemos que los antibióticos en infusión funcionan y funcionan muy bien. Y aquí les muestro esta figura en donde son 3 escenarios, ¿verdad? Piperacillina tazobactam con diferentes formas de dosificación. Una dosificación para 30 minutos cada 8 horas. En línea B, una dosificación una infusión de 4 horas para cada 8 horas. Y una dosificación C en infusión continua. Y aquí tenemos los resultados del porcentaje de tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria. Es contundente saber que la curva B o la curva C son las que nos logran mantener concentraciones mínimas inhibitorias por encima de la MIC la mayor parte del tiempo. Entonces, piperacillina tazobactam es uno de los antibióticos que más se ha utilizado para infusiones continuas. Y en el escenario de susceptibilidad disminuida, como puede pasar con Pseudomonas aeruginosa, se llega a pensar que pues se puede utilizar inclusive solamente cada 8 horas en lugar de cada 6 horas, ¿verdad? En infusión continua se puede ahorrar una ámpula de piperacillina tazobactam comparado a dejarlo como decimos, en shots cada 6 horas. Para meropenem se replica exactamente lo mismo, ¿verdad? En la curva negra tenemos que en infusión continua el meropenem logra conseguir 97% el tiempo por encima de la MIC, comparado si lo estamos dando en las dosis habituales de 1 gramo cada 8 horas. Con esto no les estoy diciendo ni los estoy invitando a que todos los pacientes tengan que ser manejados con infusiones. De hecho, esta estrategia terapéutica se deja para pacientes gravemente enfermos y también se deja para pacientes que tienen sospecha o ya documentado multidrogo resistencia. Entonces, también recordar que la estabilidad del fármaco es diferente para cada uno de los fármacos. Tenemos páginas de internet en donde podemos revisar si el fármaco se presta para temperatura ambiente y sin que le dé el sol, cuánto tiempo puede permanecer viable. Antes de utilizar cualquier fármaco en infusión, tenemos que checar si la estabilidad del fármaco permite que esté su utilidad. Por último, el último concepto que lo voy a resumir en esta última diapositiva y posteriormente una más para conclusiones o tips para casa, es que cada paciente, como los que somos clínicos lo sabemos, cada paciente es diferente. Y un ejemplo es el paciente en el estado crítico, o esto puede ser también replicable o parecido para el paciente obeso, el paciente con quemaduras, el paciente con hipoalbuminemia, el paciente con desnutrición, etc., etc.
Cada uno de ellos puede tener modificaciones clínicas en donde los volúmenes de distribución pueden verse aumentados o disminuidos. Y la farmacocinética puede verse disminuida por una falla en el aclaramiento o un hiperaclaramiento. Ya ven que tenemos algunas veces pacientes con hiperfiltración glomerular. Todas estas deben de ser consideraciones que se tienen que tomar en cuenta en diferentes escenarios. Cada una tiene sus particularidades, pero el mensaje es, además de tener los conceptos de farmacocinética, tenemos de farmacodinamia, el concepto del paciente, qué tipo de paciente estamos viendo, debe de seguir prevaleciendo, ¿no? Entonces, como conclusiones o como tips para llevarse, espero haber englobado bien en esta diapositiva. Resumo lo que estuve charlando en los últimos minutos. Punto número 1, aplicaciones clínicas, ¿en dónde está la infección? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar? Es una bacteriemia continua, transitoria, necesito concentración de antibiótico en qué tejido, el volumen de distribución del fármaco que voy a utilizar me permite optimizar la entrega del mismo. Punto número 2, necesito alcanzar 8 a 10 veces la concentración por arriba de la concentración mínima inhibitoria para tener un efecto terapéutico perfecto, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿el antibiótico es tiempo dependiente? ¿Es concentración dependiente? El paciente está grave, puede utilizar un antibiótico de vida media larga, sabiendo que el estado de equilibrio lo voy a conseguir en 24 o 36 horas, ¿verdad? Y, por supuesto, acordarse que no es lo mismo in vitro que in vivo. Y si tengo sitios en donde el antibiótico no va a llegar o va a llegar parcialmente, pues no, tengo que hacer lo posible porque se drene el acceso, o tengo que hacer lo posible porque se desbride el tejido desvitalizado, porque si no, lo que podemos estar haciendo es selección de mutantes resistentes, ¿verdad? Y por último, pues alerta para ajustes de antibióticos para situaciones especiales, pacientes en estado crítico, fallas orgánicas, obesidad o hipoalbuminemia, ¿no? Muchas gracias. No, pues gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Después de escuchar lo que usted acaba de decir, pues vamos a ir a tomar un curso intensivo de unos 4 o 5 años para poder manejar los antibióticos de forma más adecuada. No sé si la audiencia tenga alguna pregunta que hacer. Son bienvenidas las preguntas a través del chat. ¿Alguna pregunta? Ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Tenemos todavía un minuto. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, bienvenida. Dentro del grupo que nos escucha hay compañeros médicos que están en las unidades de terapia intensiva. Hay nefrólogos, endocrinólogos. ¿No hay preguntas? Bueno, pues señor doctor, le agradecemos infinitamente, doctor Javier Araujo, su ponencia, su participación. Queda formalmente invitado para seguir con nosotros en el Colegio de Medicina Interna.